saludo en donde quiera que ustedes se encuentren, en cualquier parte del mundo. Son siempre bienvenidos a Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. León 14 continuará con el juego de palabras entre decir y hacer que también utilizaba Jorge Mario Bergoglio. O sea, decir una cosa pero hacer otra totalmente distinta, porque Jorge Mario Bergoglio decía una cosa hoy, pero mañana hacía otra totalmente distinta. Y lo mismo hará León 14. León 14 continuará con la reforma progresista, con la agenda woke, con el papel de la mujer dentro de la iglesia, con el feminismo, con la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento, con la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, con el sacerdocio femenino y con muchas otras reformas modernistas y progresistas. ¿Qué hacía Jorge Mario Bergoglio en vida? Violar constantemente el principio de la no contradicción de la racionalidad, que nos dice que ante una verdad no pueden existir opiniones o ideas contradictorias, y más tratándose de la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Creador. Por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio decía que el matrimonio solo era entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo Jorge Mario Bergoglio hacía otra cosa totalmente distinta y escribía y publicaba documentos como Fiducia Supplican, en donde Jorge Mario Bergoglio aprobaba bendecir a parejas del mismo sexo sin ningún tipo de arrepentimiento, e igualmente aprobaba a las parejas de adúlteros para que fueran a comulgar sin ningún tipo de arrepentimiento, y así contradicción tras contradicción. Lo mismo continuará haciendo León 14, en donde también dirá una cosa hoy, pero mañana hará otra totalmente distinta, porque León 14 también dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero va a continuar con el legado de Jorge Mario Bergoglio, aplicando documentos heréticos como Fiducia Supplican. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque recientemente León 14 nombró a una mujer en un cargo de importancia en uno de los dicasterios del Vaticano. Un cargo de importancia que por tradición en la Iglesia Católica eran exclusivos de los hombres, y no por cualquier tradición, por la tradición desde el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, pero que Jorge Mario Bergoglio vino a reformar y que ahora León 14 continuará con ese legado que lastimosamente nos deja Jorge Mario Bergoglio. Y por el otro lado, León 14 también ha nombrado a un sacerdote como nuevo obispo. Este sacerdote es abierto defensor del sacerdocio femenino, de la bendición de homosexuales sin ningún tipo de arrepentimiento, de que los adúlteros vayan a comulgar sin ningún tipo de arrepentimiento. Y por eso les estoy diciendo que tanto Jorge Mario Bergoglio como León 14 son los mismos. León 14 es un Francisco II. Estos dos personajes violan constantemente el principio de la no contradicción, de la racionalidad. Hoy pueden decir una cosa, pero mañana dicen otra totalmente distinta. Obviamente, todo esto son estrategias de manipulación mediática de masas. Y desafortunadamente, los católicos totalmente adoctrinados y en una total disonancia cognitiva ni siquiera lo perciben, no se dan cuenta. Entonces veamos cuál es esta información. León 14 ha nombrado secretaria del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica a la hermana Tiziana Marletti, consagrada de 66 años, que fue superiora general
de las Hermanas Franciscanas de los Pobres durante 9 años. E igualmente, en una decisión que no puede sino causar asombro y perplejidad entre los fieles católicos, León XIV ha confirmado la elección del padre Vid Grogli como nuevo obispo de San Galo, Suiza. El sacerdote de 54 años ha defendido públicamente la ordenación de mujeres para que se conviertan en sacerdotisas de la Iglesia Católica. También ha alentado las bendiciones homosexuales sin ningún tipo de arrepentimiento y ha cuestionado la moral conyugal de la Iglesia. Este sacerdote Vid Grogli, nuevo obispo de la diócesis suiza marcada por la conspiración progresista, ha afirmado abiertamente, abro comillas, el sacerdocio femenino llegará, cierro comillas, porque esto de decir una cosa y después hacer otra totalmente distinta, no la hacen estos personajes así como así. Esto tiene un objetivo, es una estrategia de manipulación mediática de masas que produce el efecto contrario, una disonancia cognitiva, en donde las personas, como tienen un vínculo emocional con estos personajes, estos líderes mundiales, bien sea políticos o religiosos, entonces empiezan a crear una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse. Y de este modo justifican todas las decisiones y las acciones de todos estos líderes mundiales, en este caso, primero de Jorge Mario Bergoglio cuando estuvo en vida y ahora de León XIV, el sucesor directo de Jorge Mario Bergoglio. Y presten mucha atención de cómo funciona esta estrategia de manipulación mediática de masas que utilizan todos estos personajes y líderes mundiales en la política, en la religión, en la economía, y que hacen parte de las élites y de todas esas organizaciones mundiales que ahora están buscando establecer ese nuevo orden mundial y en donde dicen una cosa, pero después hacen otra totalmente distinta, provocando el efecto contrario, una disonancia cognitiva. Y es el caso de Jorge Mario Bergoglio cuando estuvo en vida, en donde Jorge Mario Bergoglio decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero después hacía otra cosa totalmente distinta. Y fue el caso en donde Jorge Mario Bergoglio, después de decir que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, nombra a un masón y un hereje llamado el cardenal Tucho Fernández como prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, uno de los cargos más importantes dentro del Vaticano. Y este hereje y masón del cardenal Tucho Fernández promueve abiertamente los matrimonios entre personas del mismo sexo. E igualmente, este hereje y masón del cardenal Tucho Fernández promueve la bendición de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin ningún tipo de arrepentimiento y que puedan ir a comulgar sin ningún tipo de arrepentimiento. Ustedes pueden darse cuenta que se está violando el principio de la no contradicción, de la racionalidad, que dice que ante una verdad no pueden existir ideas o acciones contradictorias. Y en este caso, Jorge Mario Bergoglio decía una cosa, pero después hacía otra totalmente distinta. Decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo nombraba a un masón y un hereje como el cardenal Tucho Fernández en uno de los dicasterios más importantes del Vaticano. Un cardenal que promueve la bendición de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin ningún tipo de arrepentimiento y que promueve los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso es una estrategia de manipulación mediática de masas que forma una disonancia cognitiva en las personas porque las personas están ligadas emocionalmente a Jorge Mario Bergoglio, tienen un vínculo emocional. Jorge Mario Bergoglio dice una cosa, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las personas totalmente engañadas y creando esa falsa percepción de la realidad, pues escuchan esas palabras de Jorge Mario Bergoglio. Pero al mismo tiempo Jorge Mario Bergoglio muy astutamente nombra en uno de los cargos más importantes dentro del Vaticano y donde se toman decisiones importantes dentro de la iglesia al cardenal Tucho Fernández. Y el cardenal Tucho Fernández adelanta y promueve todo lo contrario a lo que decía
Jorge Mario Bergoglio, pero esto es una estrategia de manipulación mediática de masas. Así es que se imponen todas estas reformas progresistas dentro de la iglesia y la destruyen y la destruyen. Y ahora León XIV está haciendo lo mismo, absolutamente lo mismo que hacía Jorge Mario Bergoglio. León XIV dice lo mismo: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero después nombra al sacerdote Vid Grogli como arzobispo de Suiza. Y este sacerdote Vid Grogli también promueve no solo el sacerdocio femenino, sino también que promueve la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin ningún tipo de arrepentimiento. Promueve los matrimonios entre personas del mismo sexo sin ningún tipo de arrepentimiento. Y etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo lo mismo que Jorge Mario Bergoglio, violando el principio de la no contradicción de la racionalidad, pero lo hacen a propósito. Es una estrategia de manipulación mediática de masas para formar un efecto contrario en las personas, una disonancia cognitiva, porque al final las personas no perciben esos cambios que están haciendo, por ejemplo, el cardenal Tucho Fernández, nombrado por Jorge Mario Bergoglio, y el sacerdote Vid Grogli, ahora arzobispo de Suiza, nombrado por León XIV, porque las personas solo tienen en su mente las palabras que inicialmente dijeron estos personajes, estos falsos líderes mundiales, como Jorge Mario Bergoglio y León XIV, en donde manifestaron que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, claro, para engañar a los católicos, para engañar a las personas, pero estos personajes como Jorge Mario Bergoglio y León XIV ponen a otras personas a llevar a cabo sus reformas y hacen todo lo contrario a lo que inicialmente dijeron Jorge Mario Bergoglio y León XIV. Y así los engañan, los manipulan, así los cocinan como cocinan a la rana, en donde la ponen a fuego lento, de manera gradual. La rana al principio se siente calorosita, se siente cómoda en el sartén o en la olla, pero va pasando el tiempo y la rana se va hirviendo, se va cocinando, y al final, cuando la rana ya se quiere dar cuenta de que en realidad lo que están haciendo es cocinándosela para devorarla, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, a despertar, católicos, porque el final de los tiempos está en sus propias narices y ya hay signos visibles que nos muestran que estamos en el final de los últimos tiempos y que pronto se manifestará esa trinidad satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero también está próxima la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.